Compartimos con ustedes el lunes pasado y que ha causado tanto revuelo. Muchas gracias, doctor, por estar con nosotros. Muchas gracias. ¿Por qué ha renunciado usted? Usted no es el señor Viteri, al señor Viteri lo expulsaron al día siguiente. ¿Por qué ha tenido usted que renunciar? Bueno, antes que nada, muchas gracias por la entrevista. Simplemente una acotación, todavía soy procurador, tiene que encontrarse a un reemplazo Bueno, y eso toma un poco. Mi última pregunta iba a ser eso, ¿qué pasa con los casos? Pero todavía Sí. no se le ha aceptado la renuncia. Sí, hasta donde tengo conocimiento todavía no, y tiene que llegar un procurador y es todo un proceso. Claro, porque Así hay es. que nombrar un nuevo agente ante la Corte también. Así es. Que es bastante complicado. Así es. Entonces, usted ha renunciado y su renuncia, ¿entiende usted que se le ha aceptado? Porque la ministra dijo, ha renunciado. Cuando la ministra anuncia ayer en el Congreso, pues se presume que le ha aceptado la renuncia, pero su resolución no se ha publicado en el peruano. Y si no lo sabe la gente, en el Perú la administración pública es como la esclavitud. Si no te aceptan formalmente la renuncia, no te puedes ir porque se llama abandono de cargo. es. Y usted no puede abandonar el cargo porque después tiene un problema penal. Así es. Muy bien. Hecha esta salvedad, ¿por qué presenta su renuncia? Porque considero, en primer lugar, que lo sucedido en la audiencia, si bien los exabruptos del señor Viteri no son enteramente de mi responsabilidad, dado que la ministra lo ha señalado, se realizaron las coordinaciones al más alto nivel. Sin embargo, siendo el Procurador Nacional, la responsabilidad recae en mí. No solamente puedo yo escudarme en los exabruptos del señor Viteri, sin embargo, considero que hay responsabilidad. Considero que la prensa me ha atacado muchísimo además y dado lo visto en el Congreso, me reafirmo en la posición que mi cargo siempre ha estado a disposición. Eso es un aspecto que siempre lo he recalcado. Así es, separemos dos temas, el ideológico del jurídico, porque acá lamentablemente se mezclan y se mezclan de manera que no es buena para el Estado peruano, pero en fin. En el tema estrictamente jurídico, usted tenía que sentarse con el señor Viteri y coordinar una posición. Las coordinaciones se dieron al alto nivel, es decir, la ministra con el señor San Martín. Pero entre ustedes dos, ¿hubo una conversación previa? Claro que sí. Inclusive en esa conversación estuvo el viceministro de Derechos Humanos. Él dice que Acá, nunca conversaron. No. Acá hay un tema y es importante en todo caso que las personas lo conozcan. La reunión al más alto nivel, inclusive en presencia del doctor César San Martín y dos de sus asesores, por parte del Ministerio de Justicia estaba mi persona y el viceministro de Justicia, el doctor Daniel Figalo, consensuamos 4 puntos. Consensuamos 4 puntos, ¿correcto? Sí considero importante que se tenga en cuenta que la posición institucional del Poder Judicial, este documento, llegó el 23 de agosto. A nuestras manos, a las manos de la Procuraduría Supranacional, llegó el 24 de agosto. Como parte del compromiso fue remitir ese documento a la Corte. Y yo lo remití como un oficio. En todo caso, era parte del acuerdo, lo había leído, hay muchas partes que yo no comparto y que no podían formar parte de mi defensa. Hay un tema jurídico de fondo aquí, que tal vez el señor Viteri no entendió a cabalidad. Es decir, él no iba a defender la posición del Poder Judicial, iba a defender la posición del Estado peruano, que es una y única porque esta es una Corte internacional. La Corte Internacional, como bien explicaron los magistrados, está demandando al Estado peruano como uno. Y el señor Viteri ha insistido que hay división de poderes y que él representa al Poder Judicial. Si esa es la posición de un abogado que no entiende la naturaleza jurídica de una Corte Internacional, ¿por qué no le impidieron a ustedes decir, mire señor, usted no entiende cuál es la naturaleza jurídica de esta Corte, usted no tiene nada que hacer acá? Sí, como dos temas aquí. El primero de ellos es que, como parte del compromiso de estos 4 puntos, el Poder Judicial se comprometió a entrenar a la persona y adiestrar a la persona sobre los 2 argumentos y de qué forma podían extraer otros argumentos jurídicos para que sean sostenidos. Ese aspecto lo remarcamos. Aquí un punto. La posición institucional llegó el 23, a mis manos el 24. El día 25 el doctor Viteri viajó. Con el viceministro viajamos el día siguiente. Llegamos al hotel, el viceministro convocó a una reunión en la cual, ya habiendo leído ambos el documento y no compartiendo porque es un documento absolutamente contradictorio, yo no entiendo cómo... Yo cómo... tampoco lo he leído y no entiendo cuál es la posición. Así es contradictorio totalmente e inexacto jurídicamente. Yo lo sé, pero digamos, la única cosa que sí me parece que es un buen argumento es que en el penúltimo párrafo dice que el caso está abierto. Así es. Y la posición de Viteri era que el caso estaba cerrado. Inclusive se tomó las atribuciones de solicitar el cierre del tema justicia y eso le compete al Procurador Supranacional. No a él. De ninguna forma. Yo lo sé, digamos, pero si su posición institucional dice que el caso está abierto porque hay una acción de amparo y la dice por escrito y él dice lo contrario, lo que pueden decir es,
discúlpeme, señor Viteri, la posición del Poder Judicial dice que el caso está abierto, lea el párrafo, y por favor terminemos con este papelón internacional. No hubo forma de cortar estas... El problema era, el señor iba a hablar y presentar. Nunca el planteamiento de la audiencia fue confrontacional, dadas las acciones emprendidas por el Poder Ejecutivo. Así es. En el amparo, inclusive, la Procuraduría Supranacional tuvo participación. Hay 27 páginas de anexo sobre qué implica delitos de lesa humanidad, esa categoría jurídica, y la trabajamos los abogados de la Supranacional. Entonces, tuvimos participación en el amparo. El día domingo se analizaron 4 puntos, y fueron remarcados inclusive por el viceministro y por mi persona. ¿Y usted pensó que el señor Viteri había entendido? Así es. Más aún tomando en consideración el compromiso del presidente del Poder Judicial y de sus asesores de adiestrarlo. Yo he conversado con ellos posteriormente, no con el doctor César San Martín, y me reafirman que sí fue adiestrado. Lo que sí hay algunos aspectos que en todo caso yo no comprendo, ¿no? Ya escapan a cuáles son los intereses que tuvo en defender. Ya es el tema político, es decir, es evidente que el señor Viteri ha trabajado para una sala de la Corte Suprema y no para toda la Corte Suprema. Eso más o menos me queda claro, para la sala del señor Villestein. Y iba a defender la sentencia Villestein. Cuando el Perú no está siendo supervisado por la sentencia Villestein. Ese es el problema más grave. El Perú está siendo supervisado por la sentencia de la Corte Interamericana y por lo que ésta pide al Perú. Así es. Entonces, y lo que pide al Perú son una serie de cosas que ustedes tenían que decir. Al punto 1 ya está, al punto 2 todavía vamos ahí, al punto 4... Esa es la respuesta. Y eso es lo que quiero en todo caso enfatizar. Yo tengo aquí, por ejemplo, la transcripción de un audio de defensa, la defensa de un caso ante la Corte Interamericana, el caso de la Cruz Flores, una audiencia de supervisión en la que concurre la anterior procuradora, Delia Muñoz, concurre por parte del Ministerio de Salud, la doctora Adela Suárez, y el propio doctor César San Martín para todo el tema de justicia. ¿Cuál era el planteamiento dada la complicada situación en la que se encontraba el Estado peruano por esa nefasta sentencia? Mi planteamiento inicial fue que el Estado no tiene más allá de los 2 argumentos, en el sentido de que existen mecanismos previos, pero en todo caso he sido muy cuestionado también por este punto, ¿no? Que hay mecanismos previos idóneos, pero eso es un saludo a la bandera, porque la Corte tiene plena competencia para poder ordenar al Estado que anule la resolución. Y simplemente, en este caso de la Cruz Flores, se va a la audiencia. Posteriormente, la Corte emitió en su resolución y ordenó al Estado, de una forma absolutamente diplomática, que anule esa resolución. ¿El Estado la anuló? Así es, el Estado anuló una resolución defendida inclusive por el doctor César San Martín. No, el tema es que... ¿Y la anuló el propio Poder Judicial? La anuló el propio Poder Judicial. Entonces ya existe un precedente a nivel internacional. Por eso es que el planteamiento era una defensa de forma. El decirle a la Corte que existen mecanismos internos idóneos para lograr la anulación, yo lo puedo señalar y fue mi argumento desde el inicio planteado. Es más, yo intenté en la audiencia y lo señalé porque uno defiende a nivel internacional con la propia jurisprudencia de la Corte. Es decir, este documento contradictorio del Poder Judicial señala en una parte que el Poder Judicial ya cumplió, que el Estado cumplió. Y por otra parte señala que, bueno, el tema no está cerrado, ¿no? Es absolutamente contradictorio. Además, la posición del Ministerio de Justicia al plantear un amparo implica que el tema no está cerrado. No está cerrado. El tema no está cerrado. No está cerrado. Entonces, sí, para darle mayor coherencia al tema, nunca se le pasó por la cabeza al Ministerio de Justicia y a mí, que fui quien diseñé la estrategia con los 2 puntos absolutamente formales, porque yo el precedente lo conocía. Yo he trabajado además en este caso. Yo he trabajado en este caso, solicitamos inclusive informe oral a la Corte, ¿no? Antes de que salga esta resolución. Entonces, habiendo el precedente, la posición del Estado peruano es, o sea, sí hemos terminado el juzgamiento, que era lo que pedían, las personas han sido condenadas con determinadas penas, pero creemos que esta resolución no es la adecuada para cumplir con servir a la verdad y a la justicia como habíamos establecido que se iba a hacer. Por lo tanto, estamos pidiendo una acción de amparo, la anulación de esta sentencia y volver a sentenciar. Así es. Eso es. Hay un punto que debemos tener en consideración, ¿no? Como le señalo, el recalco uno defiende a nivel de Corte Interamericana con las propias resoluciones de la Corte. Y la Corte ha señalado en múltiples resoluciones, inclusive la resolución anterior, ¿no? En el caso de Vargas Alto, la de supervisión de cumplimiento, señala que la justicia no puede ser ilusoria. Es decir, si nosotros permitimos que, y no podemos ir con el argumento que el Estado ha cumplido en la medida de que la sentencia de la Sala Penal Permanente señala... Para que entienda el público,
no puedes ir con la leguleyada. Así es. O sea, tú no vas a ir donde un juez de la Corte Interamericana y decirle, ya tengo la leguleyada, y esa es la trampita, tengo la cosita procesal para sorprenderte. No puedes, tienes que cumplir con lo que dice la sentencia, no hay nada que hacer. La justicia no puede ser ilusoria, y si se quita la categoría de lesa humanidad, yo no comparto de ninguna forma este documento en el cual se señala que, bueno, el hecho que se haya quitado la categoría de lesa humanidad no implica que haya prescripción, pero sí es justamente lo que ha habido. Pues claro. No implica que vaya a haber beneficios penitenciarios. Que sí los hay. Que sí los hay, 2 por 1. En el caso de homicidio calificado, si se quita lesa humanidad, hay 2 por 1. Si no se quita lesa humanidad, no hay beneficios penitenciarios. Doctor Cubas, nos tenemos que ir, lamentablemente. Bueno, es una pena que usted haya renunciado. Sí, solamente un pequeño punto. Lo visto en el Congreso ayer, a mí me reafirma la necesidad que como sociedad no estamos preparados y no entendemos lo que implica una defensa internacional. Y creo que como sociedad debemos contribuir todos en formar, y el Estado tiene un rol muy importante en la formación de ciudadanos con conocimiento de derechos humanos. Yo diría que más bien en la formación de congresistas con conocimiento de derechos humanos. Yo le agradezco, doctor, haber estado con nosotros. Muchísimas gracias. Ojalá los congresistas se formaran sobre esta materia y no se deformaran sobre esta materia.